Buenas noches. Algunos creyeron que con el descarte de las reformas que buscaban principalmente inmunidad en el COIP, el asunto estaba superado. Para nada. Lo advertí tanto el miércoles de noche como el jueves y volvemos a tratar ese tema por tercera vez en vista de que Henry Krofle se va, siempre en el momento más crítico, le deja encargada por 2 semanas la presidencia de la Asamblea a Viviana Veloz y el segundo debate sobre ese proyecto de reformas tan solo está suspendido, no ha concluido. Que lo que se trató ya y no se votó no se puede volver a incorporar, cierto. Que solo hay 2 mociones y no se va a votar voto por artículo, cierto. Que a este paso puede que el proyecto se active y esos 60 días coincidirán con el 21 de abril, se vence en el 22, que es la fecha de la consulta, cierto. Y antes Henry Krofle nos ha vendido otras especies parecidas, como que él se oponía al IVA del 15% y lo dejó pasar, y las cosas resultaron distintas, para no hablar de iniciativas similares. Henry Krofle apunta que va a ser encargado de la presidencia de la República en octubre, porque la vicepresidenta de la República no será encargada de aquello. ¿Cómo? No me pregunten todavía. ¿Qué hacemos entonces con el proyecto de reformas del COIP? Es una trampa. La pregunta la van a responder 2 invitados en el estudio, Otto Vera, asambleísta de PSC, y el doctor Julio César Cueva, penalista. Por Zoom tendremos la posición de Construye a través de Jorge Peñafiel y la de un analista político a través de César Ulloa. Porque cualquier cosa hay que creer, menos que hemos ganado una batalla. Vera, a su manera. Un comunicador que desde 1975 ha sacudido la televisión con formatos y estilos polémicos, sin ocultar sus simpatías ni jactarse de objetividad, pues el periodismo de opinión siempre asume una posición. Bienvenidos a coincidir o discrepar con Vera, a su manera. Opinión con propósito. Democracia. Permítanme dedicar este programa al responsable de que quien conduce este espacio haya ingresado a la televisión hace 49 años, en 1975, el doctor Blasco Peña Herrera Padilla, un maestro en el periodismo y en la comunicación, para mí, aparte de un destacado y honesto político, sobre todo esto último en muchos ámbitos. Fue vicepresidente de la República de León Febres Cordero, editor de la revista Vistazo en Quito, director de informativos de Coavisa 75-78, que en esa época se llamaba Canal 8, y legislador, entre otras cosas. Doctor Peña Herrera, muchas gracias por su legado. Igualmente quiero agradecer a otra generación que pensaba que no me veía. Y me sorprendió que me reconozca y diga que me ve. Vean el caso de Amalia, a quien encontré ayer en Santa Elena. Tiene 3 años. ¿Cómo te llamas? ¿Amelia qué? Amelia Karen Enriquero. ¿Y dónde ves mi programa? ¿En dónde ves mi programa, Amelia? En el celular de mi papá. Yo esperaba que me digan en la televisión. Los niños de esa edad y los jóvenes ya no ven televisión, ven dispositivos como el celular de su papá. ¿Y cómo a esa hora dormida? Le pregunté. No, el papá me dice, a veces no veo su programa en directo de noche y lo veo en diferido en el desayuno. Y lo pongo en el celular. Y ahí es donde Amelia me ve. Gracias a través de ese pequeño detalle a todos los hogares que nos siguen en números cada vez mayores, significativos en el país. Eso aumenta el compromiso y retribuye lo que hacemos. Nos pueden seguir por Facebook y YouTube de Vera a su manera. Estamos en Extreme TV Cable, que es canal 15 de Vito TV o 709, si prefieren alta definición. En DirecTV el canal 194, Manavisión, canal 9,
Manaví, allá señal abierta solamente, a ese canal corresponde. En todas las demás cableras, lunes a viernes por RTU, no los domingos por si acaso. Radio Centro 101.3 FM, en audio y en imagen para sus plataformas digitales. En Candela con K, en Manaví 89.3 FM. En La Bonita del centro del país, en Riobamba 89.3 FM. Y en Radio Única en Quito 94.5 FM, para solo citar algunos medios, porque si no se me acaba el programa. Lorena Ochoa, bienvenida. Gracias, Carlos. Buenas noches a todos los que nos ven y nos escuchan. Lo más apropiado es empezar con una última reseña que hizo Patricio Díaz en Ecuavisa respecto al estado en que quedaban las reformas al COIP luego de la frustrada votación del miércoles pasado, que equivocadamente fueron interpretadas por algunos como un gran triunfo, cuando pocas horas después se vio que no lo fue. Las reformas al COIP parecen tener destino al archivo, lo confirmó el presidente de la Asamblea, Henry Kronfle. Kronfle confirma que el texto así ya no tiene opciones. Ya no puede ingresarse ninguna otra moción y ya no pueden regresarlo a la comisión para tratar de manipular textos. Se acabó esto, señores. Por lo que la moción de ADN que no se votó es, según él, la única forma de revivir esas reformas. Pero no tienen 70 votos y difícilmente los conseguirán. Al parecer, varios artículos que deberían haber estado en el bloque 1 estaban en el bloque 2. Tenía que reformarse la estructura de los bloques, pero para eso hay tiempos. El oficialismo no explica en su comunicado por qué se retiraron de la sesión. La bancada acusa a otro bloque de impedir que su propuesta sea sometida a votación. No los mencionan, pero los únicos que se retiraron fueron el correísmo y ellos mismos, ADN. Por eso se quedó sin quórum la sesión. El correísmo, tras perder su propuesta, que según las otras bancadas buscaba impunidad, acusó a ADN de no votar por su moción, que también incluía el endurecimiento de penas, asegurando que esos temas van a la consulta popular del presidente. Así, según la ley, si en 60 días no se votan las reformas, estas van al archivo. Eso ocurriría el 22 de abril, un día después de la consulta popular. ¿Cómo entender lo que pasó? Le pregunto a Otto Vera Palacios, que también es Piscis, nació el 13 de marzo de 1978 en Santa Elena, fue alcalde de esa jurisdicción por 2 periodos, 2009, 2014, 2019, 2023, es ingeniero en estadística e informática y posee una maestría en gerencia e innovaciones educativas. Bienvenido. Primero, ¿cómo interpreta usted todo ese zigzagueo e inestabilidad en la Asamblea respecto a ese tema? Bueno, gracias Carlos por la oportunidad, doctor Cueva, que está presente. Indudablemente que las bancadas legislativas tienen su propia agenda, tienen también sus intereses no solamente nacionales, sino también tienen sus intereses particulares, y cada una ha tratado en estas reformas al Código Orgánico Integral Penal de plasmar su visión de país. Algunos hemos tenido bastantes discusiones, yo en particular he presentado reformas dentro del COIP y algunas están en bloques que se van a aprobar y otras en bloques que no se pueden aprobar porque se mezclan con artículos que abren la ventana a la impunidad. Pero finalmente, dentro de la función legislativa, estos bloques ejercen presión, es imposible lograr ponerse de acuerdo en una sola postura, y lo que sí pienso yo es que tenemos que tratar de rescatar lo que se puede salvar y lo que le puede dar algo de tranquilidad al país en esa reforma. Porque usted afirma que algunas están en bloques que sí se van a aprobar. ¿De dónde nace su certeza? Bien, porque ya al momento en el que no fue aprobada la moción presentada por el correísmo, hay una segunda moción presentada por, en este caso, el bloque de ADN, que es el bloque de gobierno, en el que separa el articulado del COIP en 4 secciones. La primera y la segunda sección en la que estamos de acuerdo casi en su totalidad, podríamos decir que si la votación se llega a dar, el bloque nuestro va a votar por esas 2 primeras secciones, y en la tercera sección en el que hay una mezcla entre algunos artículos que abren la ventana a la impunidad y endurecimientos de algunos tipos penales. Entonces no puedes votar carne con hueso en ese sentido, o votas por lo bueno y malo al mismo tiempo, o no votas. ¿Todavía quedan artículos que abren ventana de impunidad, claro, a pesar de que, en por la ejemplo, sección número 3. Por en ejemplo, la sección número 3, claro, por ejemplo, el levantamiento de la reserva de la investigación,
Ese quedó en el bloque 3. En el bloque número 3. Y es decir, el recurso de revisión también está en el bloque 3. Pero ahí hay algunos endurecimientos de penas respecto a algunos tipos penales. ¿Qué es lo que se descartó en la moción correísta de Fernando Cedeño, entonces? Que se pongan, es decir, el endurecimiento de penas estaba mezclado con la apertura de la reserva de la investigación y con el recurso de revisión en la primera sección. Ok, ya vemos la truculencia, es decir, repartieron los artículos que les interesaban para la impunidad en varios de los bloques, de tal manera que en cualquiera que pasara algo de eso, se aprobaba la ventana de la impunidad. Era más o menos esa la intención. Esa es la estrategia política. ¿Cómo afecta esto la estrategia jurídica? El afán de reforma penal en aspectos que algunos han coincidido, yo sé que usted no es partidario de esa tesis, en general los penalistas no lo son, porque el incremento de las penas no disuaden en efecto al delincuente, pero no se lo hace para eso, sino para tenerlo más tiempo recluido y que haga menos daño a la sociedad. Nuevos tipos penales y otra serie de aspectos. ¿Cómo manejar y rescatar eso, doctor Cueva? Bienvenido. Gracias, buenas noches. Bueno, aquí la única forma de conseguir que la reforma realmente sirva los fines para los que debería ser útil a la sociedad es, uno, que quienes hagan este tipo de proyectos sean técnicos que conozcan de la materia y planteen a la Asamblea algo estudiado a través de las universidades, de especialistas, no solamente en materia penal, sino cuando tratan cualquier otra ley, para que ahí sí, con la firma del grupo de asambleístas o de las firmas necesarias conforme a la ley, vaya un documento que sea realmente técnico. Es decir, someter a debate y filtro ese articulado. A un estudio y cargarle, como ha pasado muchas veces, por ejemplo, el Código Orgánico de la Función Judicial fue encargado a alguien que sabía de la materia y después fue al legislativo presentado por los asambleístas y se votó. Y a la hora de votar se va a hacer... No, jamás. En la Comisión de Justicia, por ejemplo, recibieron a un colega suyo, a Carlos Luis Sánchez Gaete, lo llamaron a dar su opinión sobre el proyecto y hacer sugerencias y propuestas. Pero es que la opinión no funciona. Esto es cuestión de que usted darme un equipo técnico, por ejemplo, dígale a las 5 universidades mejor ranqueadas en el país, dígale a su decano de Facultad de Derecho que nos envíen a sus penalistas o procesalistas penalistas aquí y hacemos un grupo de 5 o 10 y les encargamos que abran una reforma integral al Código Orgánico Integral Penal y nos los presenten a nosotros y nosotros lo valoramos y ahí va a la Comisión de Justicia. ¿Ha ocurrido eso antes? No creo que ha ocurrido antes, pero debería. ¿Con el primer COIP en el 2014 se hizo eso? Se hizo un estudio, sí, pero tomó 5 años. Esto puede hacerse más breve. Pero ojo, esa es la primera parte. La parte más importante es voten artículo por artículo y se acaba la trampa. Okay. Porque como dice el asambleísta, meten cosas buenas con cosas malas y si no es como yo quiero, entonces no hay nada. Artículo por artículo se acaba el problema. Vamos a analizar si eso es posible. Prosigamos en esa línea, Lorena. En una entrevista en Ecuavisa con Lenín Artieda, el doctor Ramiro García Falconi, penalista, resumió bastante bien lo que estaba tras la pretendida reformas al COIP. Termina siendo un Frankenstein en donde se trata de salvar alguna cosa y en donde además se ha tratado de aprovechar, que son 80 y pico artículos, para colar unos cuantos temas que son de interés político específico, en este caso el correísmo. Bastaría con tener asambleístas aliados a los grupos de criminalidad organizada, y que ya el caso Metástasis nos ha mostrado que sí los hay, y para que puedan acceder a esa información reservada que maneja Fiscalía y alertar de la dirección hacia dónde van las investigaciones y eventualmente a los posibles procesados. Por donde usted lo vea, este artículo es inadecuado. Lo que se está buscando son comisiones internacionales no jurisdiccionales. En este artículo, muy hábilmente, incluyen las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos como causal de revisión. Lo peor no solo es esto, sino la disposición general que va atada a este artículo. En caso de aplicarse esta causal de revisión, se establecerá la responsabilidad administrativa y penal de los jueces y fiscales que hubieran intervenido. Ahí solamente les faltó poner Diana Salazar en el artículo. Si esto es así, y tiene un problema de técnica jurídica que acaba de situar el doctor Julio César Cueva, ¿la salvación y la salida del proyecto es el voto artículo por artículo? Bueno, esa podría haber sido alguna alternativa, ¿no? Pero lamentablemente dentro del procedimiento parlamentario ya no se pueden. ¿Hubo esa moción y no? A ver, hubo la moción de palabra,
pero dentro de los requisitos del procedimiento parlamentario tú tienes que hablar, pero también tienes que presentar por escrito. Y algunos presentaron por escrito, pero no fue el que habló. Entonces no se cumplió el requisito si no hubiese habido una tercera alternativa que posiblemente era una alternativa interesante para votarla. Las únicas que quedan son las posibilidades de votar por bloque. Sí, efectivamente es la única que quedó. Ya se suspendió prácticamente el debate, ya no hay posibilidades de poder hacer alguna moción adicional y ahora lo único que tenemos en el camino es votar sobre 4 secciones, dentro de las cuales han tenido algo de cuidado, por lo menos, en que en las 2 primeras secciones esté algo rescatable. ¿Esa moción fue propuesta por la asambleísta de ADN? Fue propuesta por ADN. Hubiese sido interesante lo que decía el doctor, ¿no? Lamentablemente, usted sabe que dentro de la discusión al interior de cada comisión, sí hay, en muchas ocasiones juristas, hay rectores de universidades que participan, pero luego de la discusión viene igual en el procedimiento parlamentario la discusión de los actores que están en esa comisión y entonces formulan un articulado que finalmente puede estar en muchas ocasiones de la información o del estudio que se puede haber hecho previamente. Oyen, pero no atienden. Antes de acudir otra vez a la opinión del penalista, un elemento adicional en la línea de lo que acaba de aportar Otto Vera, Lorena. Según Henry Kronfle, en televisión legislativa, antes de ausentarse para ir a España y dejar la presidencia de la Asamblea encargada a la primera vicepresidenta Viviana Veloz del correísmo, de las mociones descartadas, es decir, archivar el proyecto y dar paso a las propuestas de impunidad, no se pueden retomar, por lo que cabría entonces lo siguiente. Y las mociones solo se pueden presentar mientras está abierto el debate. Es decir, no puede haber próximamente ni una moción de archivo ni una moción para que regrese el proyecto a la comisión. Decidimos ya no convocar más. En 60 días esto se archiva por falta de tratamiento. Por supuesto no nos quedaremos de brazos cruzados como Partido Social Cristiano. Nosotros, la tendencia política nuestra, por supuesto, va a volver a presentar las reformas que tenemos derecho. He agotado todos los esfuerzos para poderle dar al país las reformas del COIP que por lo menos simbolicen un incremento de las penas. Y allí la posición del Ejecutivo es en la reforma, en la consulta popular que se viene el 21 de abril, el plazo para archivar el proyecto vence el 22 de abril. Incluimos algunos de los aspectos, especialmente el incremento de penas, que ustedes están aprobando ahí. Esperen el resultado de la consulta. Sobre esa base, si seguramente se aprueban, se facilita todo lo demás. ¿Tiene sentido esa espera? Creo que ante la situación que estamos viviendo y en vista de que esto no se va a poder votar de otra manera, es lo único que nos queda. Esperar los resultados de la consulta y de ahí retomar un análisis ya que tenga técnica jurídica y tenga sentido en una reforma no solo como la que hay ahora, sino una más integral que requiere este código para que funcione mejor la justicia. ¿Y por qué no hacer lo que Otto Vera acaba de decir? Por bloques, ya que la votación artículo, por las razones que él explicó, ya no es posible, y tampoco que el proyecto regrese a la comisión como hubiera sido deseable, y en 8 días lo reformule con las observaciones y descartando las cosas que se hizo en la Asamblea. Es que los bloques están contaminados con articulados que van a causar un grave perjuicio a la sociedad. Ejemplo, el que se conozca por parte de actores políticos, y no entiendo qué tiene que hacer nuevamente la política metida en la justicia, que es lo que están investigando, pero es como que más fácil era poner los narcopolíticos podrán informar a los que pagaron su campaña que los están investigando, porque hagamos las cosas como son. Entonces ese artículo no se puede, ese solo artículo contamina todo un bloque, así tenga 100 artículos buenos. El pretender que ciertas comisiones extranjeras puedan ser motivo de una revisión para generar ese artículo, aunque haya 500 artículos buenos, ya lo contaminó de tal manera que ese bloque no puede ser votado así. Si queremos una mejor sociedad y un código orgánico integral penal que realmente valga la pena, pues no lo podemos ir deformando al punto que se convierte en un Frankenstein que en lugar de buscar castigo busca impunidad. Asambleísta Otto Vera, ¿cómo pudieron sus aliados legislativos poner articulados como estos? Bueno, eso ya tienen que responder personalmente. Lo que sí debe quedar bien clara a la sociedad. ¿Ustedes no lo supieron? No. ¿Los dos miembros de la Comisión de Justicia fueron engañados? Yo creo que hay muchas cosas que coincidieron en ese sentido, pero son ellos los que tendrían que dar una explicación.
De paso, Bueno, usted ha sido de los pocos que ha salido a dar una explicación Es que hemos y a dado- defender a su partido, aunque usted no haya sido el principal responsable. Bueno, es que y yo nosotros lo valoro hicimos. y destaco eso. Estuvo la semana pasada en Radio Centro. Usted ha salido a dar la cara por algo que no le corresponde. Bueno, pero es que la actuación equivocada de una persona no la podemos pagar un bloque. Nosotros siempre hemos tenido claras cuáles son las líneas rojas que no podemos atravesar. ¿Van a investigar Y a yo la le digo persona que claro, se equivocó? Bueno, vamos, es que tiene que haber una explicación. Nosotros vamos a pedirle al interior del bloque, porque no podemos quedar mal. Una persona que se equivoque o por un error cometido no podemos pagar el resto. ¿Harían una Y la cosa otra, similar a la que hicieron con la asambleísta De Jaramillo, hecho, que por de abstenerse en un punto de esos la sacaron? se atravesó una línea roja y el movimiento del partido se pronunció. Entonces podría ocurrir algo como esto, pero eso no depende de mí, sino en este caso de las cabezas Qué bien que de usted la advierta, dirección. qué bien que usted advierta esa posibilidad, porque entonces ahí se los tomaría en serio y se les creería. Si no suena una treta a que se fue de vacaciones Vicente Tallano, dejó a otra para que se haga, no puedo decir, usted sabe cómo se usa a veces, en qué sentido su nombre, ya, para que se haga el Otto, es decir, el que no sabía el tema. Otto es esto viene un refrán popular alemán, entonces usted se lo sabe, ¿ya? Y de repente aquí no pasó nada. O sea, sería gravísimo Bueno, eso. pero sí pasó, porque yo quiero darle a conocer a la opinión pública que apenas se aprobó el informe para el segundo debate, nuestro bloque y en particular quien nos habla fue entrevistado por Ecuavisa, por Teleamazonas. Nosotros dimos nuestra postura frontal a que no íbamos a aprobar aquello. Antes Y de que hecho, eso vaya a la discusión del pleno de la semana pasada. antes de que ustedes vaya la lo discusión. manifestaron Efectivamente, nosotros entre lunes, martes y miércoles, días antes del debate que se dio el jueves pasado, nosotros dimos nuestra opinión, hicimos nuestra intervención y manifestamos que no estábamos de acuerdo con esas imposiciones que nos querían poner. Pero lo manifestaron así cuando salió el día jueves anterior al carnaval, Bueno, es así que- el informe. Es que a nosotros el informe nos llegó entre sábado y domingo, Ajá. en plena Ok. época de carnaval. Ok. Y la verdad, con honestidad, quienes sí habíamos estado pendientes del avance de este tratamiento, leímos. Porque nosotros habíamos hecho reformas, habíamos propuesto algunos cambios dentro del Código Integral Penal. Eso explica y de el hecho, asunto. nuestra pelea principal está centrada en que varios de esos articulados salgan adelante. Y yo sí quiero que la ciudadanía esté clara en que en la sección 3 y la sección 4 están todos esos articulados contaminados. En la sección 1 y la sección 2 están modificaciones importantes al Código Integral Penal que van a darle un poco más de tranquilidad. Sobre todo, le doy un ejemplo. ¿Qué pasa en la primera y la segunda sección? Se da la posibilidad para que la persona que es víctima de una extorsión, por ejemplo, no tenga que denunciar con su firma a ese extorsionador. Porque eso es lo que ocurre en la actualidad. La persona tiene que poner su firma, denuncia, lo cogen preso, lo capturan y lo vuelven con una medida sustitutiva, lo sueltan. Entonces, en la primera y segunda sección está todo eso. Luchar contra la extorsión, y eso si lo logramos, sería realmente un gran triunfo. Todo aquello articulado que está contaminado está en la tercera y cuarta sección. Así que yo creo que si se logra dar la votación, finalmente va a ser un gran avance para el país. Pero hay que leerlo bien. O sea, el tema es eso iba, de que hay paso. que leer bien el primera, segunda sección para que nos demos cuenta que eso ninguna iba. de esas secciones violenta un procedimiento o motiva la impunidad. Una de las cosas que no ha trascendido es de qué se componen los bloques. Es decir, cómo repartieron los artículos. Y eso es un aspecto urgente, si es que quieren, como yo me imagino que querrá Viviana Veloz, retomar la discusión y forzar la conclusión de la votación en el segundo debate. Lorena. Cuando volvamos, otro foco de atención sobre las reformas al COIP, lo que tiene que ver con la justicia indígena. También vía Zoom la opinión del asambleísta Jorge Peñafiel de Construye. Persistir en el proyecto de reformas al COIP derrumba la aceptación que la Asamblea ha logrado. Forza una iniciativa desprestigiada y sobre todo pasará cambios nefastos, hasta ahora inadvertidos, mientras se discutía lo único que lucía grave. Les recuerdo que el reprise de este programa es por OnePlus, canal 14, el mismo número en las 3 cableras que lo reproducen, Stream TV Cable, CNT y Claro TV. En el periódico digital Ecuador en Vivo reproducen un resumen apenas concluye en su portal principal y página de noticias. Y en Estados Unidos vamos en simultáneo a través de Macro Digital. Retomamos otro ángulo de las reformas al COIP. Lorena. En una entrevista en Punto de Orden en Radio Centro, la ex fiscal general de la Nación, doctora Mariana Yepes, fue una de las primeras en advertir que había otros asuntos preocupantes aparte de la pretensión de consagrar la impunidad en las reformas al COIP, y se refirió específicamente a la justicia indígena.
Ahora que estamos refiriéndonos a las posibles reformas que constan en este proyecto, en este anteproyecto, llamo yo porque todavía no está aprobado, es el tema de la justicia indígena. Sí debemos ponerle atención en la forma que se ha mencionado, porque si bien es verdad que la Constitución reconoce la interculturalidad y que hay norma actualmente en el Código Orgánico Integral Penal, sí existe una norma en que se debe tomar en cuenta los temas culturales, ¿no? ¿Y esto por qué? Por una sentencia vinculante de la Corte Constitucional. Y es así que sí, los jueces en materia penal, los jueces ordinarios, sí toman en cuenta los temas de interculturalidad cuando ha habido delitos cometidos por miembros de las comunidades indígenas. Pero lo otro requiere una ley, entonces no puede ser tan rápido, ¿no? Y también me atrevo a decir que a lo mejor esto tiene un tinte político para obtener el apoyo a la aprobación de este proyecto de ley. Este asunto lo advierte hoy en la página 2 de Expreso Roberto Aguilar en su crónica y análisis, lo denomina COIP, al borde del Araquiri. Y a lo que se refiere, doctor Julio César Cueva, es a que, en resumen, la justicia indígena va a ser aplicada de una manera extensiva, ya no solamente a los indígenas, ya no solamente dentro de su comunidad, a cualquier delito que ellos cometan de manera obligatoria. Y hay una parte en que la asambleísta Mariana Yumbay de Pachacutic, en su intervención en la asamblea, dijo el propósito de fondo: esto busca un rompimiento de la estructura del Estado. ¿Cómo interpretar esta reforma que había pasado inadvertida? Un Estado dentro de otro Estado. Finalmente lo van a consagrar. Pero eso es a lo que nos estamos arriesgando, pero no se olvide usted que hasta un tiempo, usted recordará, un asambleísta fue acusado de un delito grave y ellos quisieron, que básicamente es lo que están intentando ahora, que se lo juzgue con la justicia indígena, pero tuvo que enfrentar la justicia ordinaria. Lo que básicamente buscan es impunidad también, es una agenda de impunidad. Yo decido a quién, cómo, cuándo y dónde, y ustedes no se metan. Eso es prácticamente una justicia paralela y un Estado, y es el principio de un Estado dentro de otro Estado. Pero ya la Constitución consagra la pluriculturalidad y nadie, bajo ese argumento es una cosa lógica avanzar en lo que también consagra esta Constitución, que es la justicia indígena. Simplemente están ampliando su ámbito de aplicación. ¿Cuál es el problema? A temas que no tienen que ver estrictamente con la justicia indígena, porque si nosotros le preguntamos, si vamos a hablar de justicia indígena, tenemos que hablar cómo se sancionaba hace 400 años a alguien que robaba. Eso es una justicia indígena. Pero si usted me dice, no, es que hace 400 años los quemaban, ¿cómo los quemaban? Y hace 400 años hacían esto, pero es que esto no se puede hacer porque además hay derechos humanos y usted no puede tratar de implementar una justicia paralela dentro de una justicia formal de un Estado, porque usted lo que está creando entonces es otro Estado. ¿Cómo se posiciona su bloque asambleísta Otto Vera frente a este tema concreto? Coincidimos con el doctor Cueva, estamos de acuerdo. Y de hecho la pelea nuestra fue sacar del articulado y están en la sección número 3. Es decir, en la sección número 3 está ese tema de la justicia indígena y los mecanismos jurisdiccionales con los cuales no estamos de acuerdo, al igual que el levantamiento de la reserva de la investigación, el archivo de la causa y el recurso de revisión. Todo eso está en la sección número 3, por la cual jamás nuestro bloque va a votar. Ahora, no dejan de tener algunos motivos más que razones los indígenas en este sentido. La justicia convencional a ellos los trata de la peor manera, mientras que, entre comillas, los blancos o mestizos, especialmente si tienen poder y dinero, termina o absolviéndolos o dándoles habeas corpus o reduciendo las penas. ¿No tienen ellos razón en decir, debido a que hay esta discriminación, debido a que hay racismo precisamente, nosotros queremos ser quienes nos juzguemos? Bueno, estoy de acuerdo también con aquello, pero para eso habría que mejorar el procedimiento. Es decir, la redacción tal como está no puede proceder. Porque coincido con lo que dice el doctor, no podemos hacer un Estado, fundar un Estado dentro de otro. Ya existe, cuando vemos mecanismos dentro de la ley y la Constitución, que prevén algunas cosas, pero hay que mejorarlas. Y para eso tendría que presentarse un nuevo proyecto que tendría que ir nuevamente a la Comisión de Justicia. Frente a lo establecido aquí, asambleísta Jorge Peñafiel, bienvenido. Básicamente hasta ahora 2 puntos. Que no se puede votar artículo por artículo el proyecto y que tampoco cabe que regrese a la comisión. Más estos otros elementos contaminantes, como los han identificado nuestros invitados, que tiene el votar por bloques.
¿Cómo van a conseguir ustedes el propósito que han retomado? El archivo total del proyecto. Bienvenido. Muy buenas noches, mi querido Carlos. Un saludo para ti, un saludo allí en panel a todos los colegas. Bueno, en principio lo que tenemos que nosotros estar claros es de que no va a pasar sin duda alguna ningún tipo de votación por bloques en este momento, o no debería pasar, si es que efectivamente cumplimos la palabra todos quienes conformamos la Asamblea Nacional, porque ya hemos dicho que no vamos a apoyar la impunidad, y el criterio de Construye en todos los bloques se incluye o bien un ingrediente de impunidad o bien elementos técnicos absolutamente incompatibles y que no forman parte del ordenamiento jurídico, digamos, ordinario, y que van a efectivamente apoyar esa agenda de impunidad. Pero no veo factible lo que ustedes buscan. Es decir, que se difiera hasta el 22 de abril la discusión en segundo debate. Por algo dejó Henry Kronfle a Viviana Veloz encargada de la presidencia de la Asamblea, y ella no se va a pasar simplemente dejando que el tiempo transcurra. Todo depende de los votos, estimado Carlos, y creo que allí sí tenemos que tomarle la palabra a todos los bloques que han dicho que se equivocaron al votar en la comisión y que en este momento podrían curar ese error y de alguna manera volver al estado, al origen de todo esto. Y eso se hace solamente con el archivo. No hay otro camino realmente, si es que nos ponemos a analizar, que no sea el archivo para volver a tratar las reformas desde cero. Y ahí sí asegurarnos que todo lo correcto y todo el discurso político se transfiera y se convierta ya en articulado efectivo. No vemos de otra manera otra salida. ¿Cuántos votos se requieren para retomar el segundo debate que tan solo quedó suspendido, no concluido? ¿Cuántos? Bueno, en principio se necesita asegurar el quórum. Es decir, que el presidente de la Asamblea o la presidenta de la Asamblea encargada tendrá que primero convocar para asegurar que efectivamente estén 70 presentes. Y de los 70 presentes se necesita al menos la mitad más uno para poder conformar una mayoría que pueda aprobar o negar cualquier condición. Y si es que es efectivamente nuestra propuesta, pues deberíamos poder evitar que se completen los 70 votos en cualquiera de los bloques, de tal manera que solamente quede esperar los 60 días para que se archive el proyecto. Con facilidad pueden haber 70 de quórum, inclusive en la sesión se puede modificar el orden del día, votar por incorporar ese elemento y tener 36 de los 70 votos en ese rato. Y en ese momento pueden pasar otra vez a retomar la discusión o el debate en el Pleno por segunda ocasión. Lo único que salvaría la iniciativa es que constantemente, cada vez que se quiera votar, se quede sin quórum el Pleno. Esa es una de las salidas, sin duda. Y la otra podría ser efectivamente que que se necesiten más de 51 votos efectivamente y que no logre el correísmo por sí solo aprobar lo que quiere aprobar. Es decir, necesita anuencia, complicidad o apoyo de alguna de las bancadas que conforman la Asamblea Nacional para poder llegar a ese número. Yo diría, en principio, mi querido Carlos, que aquí no hay forma de aprobar sin la ayuda de otros bloques que no sea Revolución Ciudadana y Construye. ¿Por qué? Porque estamos en las dos digamos, en los dos extremos. Aquí todo dependerá de qué posición tome la bancada socialcristiana y la bancada del oficialismo. Primero, para dar un quórum, y segundo, para la votación correspondiente en cada uno de los bloques. Ok, mil gracias. Eso hasta ahora. Lorena, seguimos contigo. Vicente Tayano, del PSC, en cambio, ha insistido en que sería seguirle el juego a la delincuencia, no darle oportunidad a otras reformas positivas que estaban previstas en el COIP. Lo dijo en televisión legislativa. Hay una moción propuesta. Se puede aprobar y tenemos la responsabilidad moral con el país de aprobar todo aquello sobre lo que hay consenso, es decir, el incremento de penas y la revisión de unos cuantos tipos penales. Excluir todo aquello sobre lo cual hay conflicto, sobre lo cual se ha creado discrepancia, que está absolutamente claro. El recurso de revisión, el levantamiento de la reserva de la investigación, y están claras cuáles son las diferencias, y lo democrático es votarlo. Y esta bancada no va a votar por eso. Aquí unos cuantos que tienen agenda propia y personalísima, porque vienen las elecciones, se han opuesto a esta reforma bajo el argumento del archivo. País entero y señores asambleístas, archivar esta reforma es sin seguirle abriendo el paso a la delincuencia. Esta es una reforma que tiene cosas buenas. Y hay que decirlo con claridad, les guste o no les guste a los que no construyen, sino a los que vienen aquí a destruir.
Doctor Julio César Cueva, quiero su posición ahí sobre dos elementos. Ya hemos visto que no están aislados revisión de penas e inclusión de otros tipos penales, según el análisis que hace Otto Vera, sino mezclados en bloques con otros artículos que los contaminan. Pero si solo fuera por eso, si solo se pudiera salvar esos dos puntos de la reforma penal al COIP, ¿vale la pena? Sí. Si solo fueran por esas dos cosas. Algunos tipos penales ameritan que se incrementen las penas y que algunas otras reformas que han hecho sí creo que vale la pena que estén incluidas en el COIP. Y lo otro, ¿no avanzar con lo positivo del COIP es hacer el juego a la delincuencia? No necesariamente. No necesariamente, porque si bien es cierto, en algunos tipos penales amerita que se incremente la pena, lo que desincentiva el delito no es la pena, sino la certeza de la condena. Y eso es lo que en el Ecuador no hay, porque el problema del Ecuador no es la corrupción, sino el exceso de impunidad. Así es. Enseguida vamos a analizar otros elementos. Lorena. Cuando volvamos, la opinión de Henry Cucalón, exministro de Gobierno. También tendremos vía Zoom el criterio de César Ulloa, analista político. Persistir en el proyecto de reformas al COIP derrumba la aceptación que la Asamblea ha logrado, forza una iniciativa desprestigiada y sobre todo pasará cambios nefastos, hasta ahora inadvertidos, mientras se discutía lo único que lucía grave. Estamos tratando aquí reformas al COIP, una trampa. Es el tercer programa que hacemos del tema y haremos cuantos sean necesarios para que el engaño no prospere y para que lo positivo sea rescatable, aunque de lo que hemos visto hasta ahora, por el momento, es imposible. Tengan en claro solo un elemento. Este proyecto, en la parte que impulsaba Pachacutic y Mariana Yambay, cambiaba lo que denominan los especialistas la titularidad de la acción penal. Prescribía que cuando la infracción haya sido cometida en territorio de la comuna, comunidades, pueblos o nacionalidades indígenas, la o el fiscal se abstendrá de conocerla y remitirá el caso a las autoridades jurisdiccionales indígenas competentes. Muy claro. Lorena. El exministro de Gobierno, en una reciente comparecencia aquí en este set, nada menos que la víspera de la sesión de la Asamblea, que dejó sin efecto las reformas por la impunidad, fue partidario de salvar lo rescatable del proyecto de reformas al COIP. Sí se puede aprobar las cosas que sí son en derecho correctas, que sí son positivas y que son urgentes para la sociedad. Yo no quiero agotar esa instancia e irme de entrada al archivo, pero es una alternativa. Lo que no es una posición es la de la segunda votación, por así decir, que es aprobarlo tal y como está el informe. ¿Cuál es lo importante? Que bajo ningún concepto se apruebe el paquete donde están, inclusive la disposición general única, que si uno la revisa es casi un tratado. Es más agresivo que las nuevas dos causales al recurso de revisión, donde desnaturalizan por completo en base a un criterio jurídico. Eso no pasa en ninguna parte del mundo, transgredirlo de esa manera, manosearlo de esa manera. La opinión pública, esa que es tan denostada por los que se creen dueños de la vida y los votos de la gente, alertó pues el tema y está demasiado posicionado de que hay una reforma que es con dedicatoria. Eso fue martes. Ya hemos visto cómo no es cierto que el haber descartado la moción que proponía votar por esos artículos que hizo Fernando Cedeño haya significado, según lo que aquí acaba de escribir el asambleísta Otto Vera, descartar esos artículos de la propuesta. Los han repartido y redistribuido en otros bloques. Pero en el afán de ver si se puede tener una actitud diferente, decía hace un rato su colega, le iba a decir coediario, no, es colega nada más, de Construye, que depende de la actitud que tome PCC y ADN frente a esta intentona de Viviana Veloz, si es que la concreta, de volver a poner o en el orden del día o introducir en el elemento de orden del día esa discusión del tema. ¿Cómo votarán ustedes en ese caso? Bueno, ella lo que podría en el transcurso de estas vacaciones del presidente Coronfles es convocar a la continuación de la sesión que está pendiente, en cuyo caso tendríamos la opción solamente de votar por las 4 alternativas de bloque que tenemos allá. Tiene la opción de no dar quórum a esa sesión. Bueno, pero si no hay quórum, no hay sesión. O sea, y quedaríamos en ese vacío. Qué pena, no seguirá habiendo quórum mientras sigan metiendo esa cuestión allí. Lo que nosotros debemos provocar, y yo hago un llamado al resto de bloques,
es que realmente la sesión tenga quórum y podamos votar por los 2 primeros bloques. Yo quiero coincidir con lo que dice el doctor Cueva. Más importante que el aumento de penas, porque imagínense un delincuente que sepa que no lo van a coger preso, así le digan que vas a estar toda la vida o 1000 años preso, no le va a tener miedo al aumento de la pena. No hay trampa en los 2 primeros bloques. No hay, yo he leído en varias ocasiones. ¿Lo recontrarrevisó? Lo hemos revisado si personalmente. Lo cambian a última hora, una coma podría cambiar todo. No se puede cambiar. Ya vio lo que hemos visto que han hecho. Porque yo lo he leído en particular. En los 2 bloques, casi en su totalidad, los temas están enfocados a la certeza de la condena. Certeza de condena, más allá de aumento de penas. El aumento de penas se lo ha puesto en una sección y entiendo que el gobierno obviamente quiere que eso no se apruebe, el aumento de penas, porque eso va a entrar en la consulta popular. Está bien. Si usted es partidario de que si hay quórum para esa sesión, nosotros se debata somos partidarios de que se vote qué apoya y cada se quien. evidencie qué quiere hacer cada bloque. Nosotros tenemos que darle tranquilidad al país, estimado Carlos y doctor Cueva. Y repito, yo coincido con lo que dice el doctor Cueva. La gente tiene que estar segura de que el extorsionador realmente va a ser condenado y que no salga mediante una medida sustitutiva a volver a intimidar a su víctima. Lo que la gente quiere es que en el sistema penitenciario, miren lo que no ocurría. En la actualidad, el que está encargado del sistema penitenciario no puede hacer uso progresivo de la fuerza, puede creerlo. Entonces, esas reformas también están en primera y segunda sección. Que haya certeza de condena para aquellas personas que infringen la ley. De ser así, todo lo que huele a impunidad, tercera y cuarta sección. De ser así, y no me pronuncio a favor o en contra porque no lo he leído con el detalle que la ha leído el asambleísta Otto Vera, de ser así, si es cierto y le tomamos la palabra, debe darse previamente un análisis urgente de los sectores que usted proponía de esos bloques 1 y 2, o esto está desvirtuado y mejor dejémoslo para después de la consulta. Yo creería que si hay algo que se pueda salvar, debe de salvarse, pero si hablamos de la certeza de la condena, le aseguro que la reforma le falta lo más importante para la certeza de la condena, que es el catálogo de delitos, y no lo toca, no lo han tocado, el catálogo de delitos por los cuales usted puede ser juzgado en ausencia. Eso le da certeza de la condena. Porque si no se van, especialmente en los delitos donde está hablando usted de corrupción o de lavado de activos o de narcotráfico, donde tienen los recursos para irse a vivir el resto de la vida afuera. Si usted no tiene un catálogo de delitos que pueden ser susceptibles de ser condenados en ausencia, es lo mismo que nada, porque además, en el momento en que usted lo condena en ausencia, puede ir, en los casos que la ley lo permite, a extinción de dominio. ¿Cuáles son los pocos en los cuales actualmente puede ser juzgado en ausencia? Peculado, cohecho, concusión, si no me equivoco, enriquecimiento ilícito, son muy pocos. Pero ¿cuáles deberían incluirse, por ejemplo? Deberían incluirse todos los que están vinculados con lo que es terrorismo, lavado de activos, delincuencia organizada, tráfico de drogas. ¿Se pueden juzgar en no ausencia? Se pueden juzgar en ausencia. Y son los que más plata dan. Entonces, si usted quiere tener certeza de la condena, mira, a mí no me importa si usted se fue con los 200 millones que ha hecho robando, haciendo todo lo que usted ha hecho. Lo condeno en ausencia y además, al condenarlo, lo puedo buscar en todo el mundo, pero además ya puedo aplicar la extinción de dominio. Mientras eso no ocurra, usted le puede poner las penas que usted quiera, ¿verdad? Y usted puede volver imprescriptible lo que usted quiera. Yo seguiré disfrutando de mi fortuna en el extranjero. ¿No puede aplicar la prescripción de dominio a pesar de esas 3 excepciones que pasaron? Por regla general, no. Ok. César Ulloa, analista político, bienvenido. Gusto en consultarlo a los tiempos. ¿Cómo ver la forma en que ha evolucionado y se ha trabado esta discusión? ¿Qué explicación lógica puede encontrar y qué forma de destrabarla positiva existe si es que persiste aquella posibilidad? Bienvenido. Buenas noches, Carlos. Un cordial saludo a la audiencia. Me da la sensación que estamos hablando de medidas paliativas, no necesariamente que resuelven los problemas esenciales en materia penal, porque vimos que la actitud de la Comisión de Justicia alrededor de la actuación de su presidente metió a última hora una serie de cuestiones que no estaban previstas en la discusión al Código Orgánico Integral Penal. Me da la sensación que la trampa está cocinada, que lamentablemente la ausencia del presidente Kronfle nos exige a mirar con mucha atención lo que hará Viviana Veloz en estos días de cara a la realineación que tengan los diferentes bloques en la Asamblea, de cara a las diferentes propuestas. A mí me da la sensación que lo más correcto y ético era votar artículo por artículo, no votar por bloques, porque esto de votar por bloques, insisto, es decirle siempre que el remedio es peor que la enfermedad. Y ahí se va quedando todo y lamentablemente tendremos una reforma, si así sucede, al Código Orgánico Integral Penal, que no resuelven en definitiva las grandes necesidades que exige el país. César Ulloa, ¿ve usted posibilidad de realineación de esos bloques? Porque he visto desde otra perspectiva.
Hasta ahora el correísmo le ha dicho que sí a una cantidad de propuestas de sus aliados, el gobierno y el PSC, en la Asamblea, contra las cuales muchas veces ha estado en desacuerdo y las ha aprobado en algunos casos o las ha permitido. ¿Hasta cuándo el correísmo va a aceptar que en su propuesta principal, impunidad, le digan no, no, no? Pero es que la realineación de los bloques no solo está en lo que ocurre en la Asamblea Nacional, es decir, cuando se sabe que hay un acuerdo entre los tres partidos políticos, nunca se conoció el alcance y los límites. Por lo tanto, al haber una opinión pública devastadora, en términos que hay un rechazo total respecto de disminuir, casi debilitar a los roles que hace la Fiscalía General del Estado por un lado, y la otra, justificar que los prófugos vuelvan al país por temas de derechos humanos, me parece que queda claro. O sea, a la sociedad en general, a la ciudadanía, ha expresado su rechazo a este tema, y a mí me parece que podría haber una realineación de cara a que las negociaciones no creo que queden en la Asamblea. Habría que ver qué exige la Revolución Ciudadana por fuera de la Asamblea. No nos olvidemos que estamos nosotros en un proceso electoral, y yo no creo que le caiga bien a los votantes en general del actual presidente o de los que votan en contra de la Revolución Ciudadana que la Asamblea dé paso a estas barbaridades que el presidente Cedeño en la Comisión de Justicia puso a último momento, Carlos. Gracias, César Ulloa. Lorena. Cuando volvamos, mis preguntas para nuestros invitados que deben ser respondidas únicamente en términos de sí o no. Sus reflexiones finales y el comentario de Carlos Vera. Persistir en el proyecto de reformas al COIP derrumba la aceptación que la Asamblea ha logrado, forza una iniciativa desprestigiada y sobre todo pasará cambios nefastos, hasta ahora inadvertidos, mientras se discutía lo único que lucía grave. Parte final del programa que concluye con un rito que ustedes ya conocen. Lorena. Así es, Carlos. Les recordamos a nuestros invitados que sus respuestas únicamente en términos de sí o no. Asambleísta Otto Vera, número 1. Si la votación por las mociones restantes de paquetes del COIP fuera mañana, ¿votaría usted por alguna? Claro, votaría sí en los dos primeros bloques y no en los bloques 3 y 4. Número 2. La tesis permanente del PSC de penas más duras para delitos graves puede esperar un año más hasta que se la haga en el contexto adecuado. Yo creo que no podemos esperar más. ¿Sí o no? No, asambleísta. No podemos esperar. 3. ¿Cree usted que el PSC debe exigir a sus asambleístas que fueron engañados por un texto que no conocían y dicen resultó adulterado, concretar esa denuncia a la Fiscalía? ¿Sí o no? Sí. Gracias. Doctor Julio César Cueva, número 1. ¿Tienen responsabilidad la Academia y el Colegio de Abogados por no ser los actores principales de estas reformas penales, tanto propiciando su debate como orientándolas? Sí. 2. ¿Sería un Frankenstein lo que salga como producto de las actuales reformas propuestas al COIP? ¿Sí o no? 3. Por lo menos la tipificación de nuevos delitos era uno de los aspectos que tenía sentido en las reformas al COIP. Sí. Gracias, doctor. Doctor Cueva, asambleísta Vera, gracias por aceptar la invitación, por la claridad y frontalidad de sus conceptos. En lo jurídico ha quedado establecido que la posibilidad de terminar haciendo un mamotreto, lo que al principio quiso tener coherencia, es más inminente que distante. En lo político, que el PSC ratifica su responsabilidad de reformas que siempre apoyó históricamente, pero advierte que antes fue engañado o fue notificado tarde, y lo que es peor, que muchas de esas reformas están incursas o inmersas en otros elementos de los bloques que apoya que volverían inútil el respaldo por ese tema. No termina ahí la historia. El trasfondo de todo esto es que con sus aliados, engañándolos, burlándolos, traicionándolos, el oficialismo y el PSC, el correísmo va a persistir por siempre con su causa principal, que es la impunidad, por lo cual no resulta confiable y mucho menos prestigiable un proyecto
como el de las reformas al COIP, que han manchado irremediablemente. Un año más debemos esperar. 4 meses más, hasta después de la consulta, podemos esperar. Cualquier rato, más aún bajo la presidencia de Viviana Veloz en la Asamblea, amanecemos con una nueva sorpresa por cualquier explicación y ya no será posible de revertir. No lo olviden, ha pasado antes, puede pasar mañana. Lorena. Mañana a las 22 horas, nuestro invitado central, el embajador de Israel en Ecuador. Hasta entonces, que tengan un excelente inicio de semana. Buenas noches.